Discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María, consagración a Jesús bajo el método de San Luis María Guiñón de Montfort, lección 31, Espíritu Santo. Antes nos vamos a poner en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Vamos a reclamar esa promesa desde el cielo, que todo el que pide el Espíritu Santo, el Padre os enviará. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se pose sobre cada uno de nosotros. Vamos a pedirlo por la intercesión de nuestra Santa Madre de Dios. Nosotros que ya lo hemos recibido en Pentecostés, que lo hemos recibido desde nuestro bautismo, que lo hemos recibido en un retiro, esa fusión del Santo Espíritu de Dios. Hagamos esa promesa nuestra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, clamamos tu presencia sobre cada uno de nosotros. Pedimos, Espíritu Santo, que empieces a escudriñar nuestro corazón, que empieces a disponer nuestro ser para recibir tu palabra, Espíritu Santo de Dios, que sea tu obra, no la nuestra, que sea por tus manos, por tu ser, Espíritu Santo de Dios. Pedimos a la Santa Madre de Dios que nos acompañe en este momento y que como a Santa Isabel, a nosotros también nos llene ese Santo Espíritu de Dios. Nosotros como misioneros que lo hemos recibido, tengámoslo en lo más profundo de nuestro corazón, implorémoslo a cada momento, permitámosle que haga esa obra en nuestro ser y en nuestra misión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar de diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están? Palabra de Dios. Misioneros, en esta lección 31, Espíritu Santo, es importante que nosotros sepamos quién es el Espíritu Santo, porque estamos en el tiempo de la redención, estamos en el tiempo de actuar el Espíritu Santo, y si nosotros como misioneros no sabemos quién es muy difícil permitirle que obre en cada uno de nosotros. Es muy difícil saber la importancia tan grande que tiene sobre nuestras vidas, sobre nuestra misión. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tercera persona, es decir, habiendo solo un Dios, existen tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo es Dios y también es llamado el gran desconocido. Es el abogado, el consolador, el defensor, el paráclito, el Espíritu de la verdad, pero también es llamado el gran desconocido. ¿Por qué? Porque no lo conocemos bien, porque nosotros lo pedimos mucho en las oraciones, cuando vamos a un retiro, cuando vamos a hacer diversas cosas, pero no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque cuando uno, por más cosas que sepa de una persona, no la conoce bien, no puede decir algo bien de ella, es desconocida. ¿Por qué he llamado el gran desconocido? Porque muchas personas dicen que es una energía, que es una paloma, que es una fuerza. Una energía simplemente es algo, digamos, lo podemos decir, nosotros metemos un dedo a una toma y nos encalambra, eso es una energía. El Espíritu Santo es una persona, no una energía. También dicen que es una fuerza.
Una fuerza, podemos describirla, usted tira un objeto y esa fuerza llega hasta donde llega el impulso que usted lo hizo. No es el Espíritu Santo, entonces lo desconocemos. Tampoco es una paloma. El Papa Francisco decía, no enjaulemos el Espíritu Santo, dejémoslo obrar. A veces decimos que es solo una paloma o que ven, deme fuerzas, deme energías. No, estamos desconociéndolo completamente. El Espíritu Santo es persona. ¿Por qué? Porque tiene características de persona, tiene un yo, tiene un ser. Tiene un yo que actúa o no actúa, tiene esas características. El Espíritu Santo tiene características de persona porque en 1 Corintios 2:10 dice, tiene entendimiento, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Tiene ese entendimiento, llega hasta nuestro corazón, el Espíritu Santo obra. Y por ejemplo esas personas que tienen ese don de conocimiento es que el Espíritu Santo se los transmite porque Él escudriña lo más profundo de nuestro ser. También tiene emociones. ¿Qué son las emociones? Como nosotros, la alteración del ánimo. En Efesios 4:30, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. A veces nosotros ponemos triste al Espíritu Santo cuando no hacemos la voluntad de Dios. El padre Carlos Spa decía, ¿cómo saber cuando el Espíritu Santo lo ponemos triste? Recordemos, misioneros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y a veces nosotros sentimos una tristeza en nuestro corazón cuando pecamos. Quiere decir que nosotros tenemos triste el Espíritu Santo porque nosotros somos ese templo. Y cuando uno peca, uno siente, por ejemplo, cuando uno recibe un retiro, lo que sea, siente gozo, siente alegría, siente esa fusión con el Espíritu Santo. Cuando yo siento tristeza, a veces porque yo tengo triste el Espíritu Santo, lo dice así el padre Carlos Spa. Entonces tener ese discernimiento, porque a veces uno siente ese gozo que Él da. Voluntad y libertad para orar o no. El Espíritu Santo tiene voluntad, si quiere orar o no. En Hechos 16:6-11 dice, atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo se lo había impedido predicar en Asia. Quiere decir que los discípulos fueron, pero el Espíritu Santo, ellos querían predicar, pero el Espíritu Santo les impidió. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, lo dejaron obrar, es dejarlo obrar. Es dejarlo obrar porque ya Él hace y es la guía. El Espíritu Santo es importantísimo para nosotros como misioneros, dejarlo obrar. Como decía el Papa Francisco, no lo enjaulemos el Espíritu Santo, dejémoslo, esa libertad de orar en nosotros. Por eso es importante hacer la oración, poner nuestras palabras, todo nuestro ser para que Él actúe, para que sea la gloria de Dios, que nunca salga nuestro ser, sino Dios obrando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros recibimos los 7 dones desde nuestro bautismo. Lo recibimos en... Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo es como esa semillita que uno pone. Bueno, nosotros lo tenemos la semillita en nuestro corazón porque lo recibimos en nuestro bautismo. Pero yo les hago un ejemplo. Uno pone unas semillitas, puede ser de maíz, las pone en una mesa. Creen que van a germinar, están ahí, porque no se pierden, ahí están. Pero ¿qué tenemos que hacer para que esas semillas germinen y den fruto? Ponerlas en tierra, echarles agüita, echarles abonito. Lo mismo son los dones del Espíritu Santo. Si nosotros no oramos, esos dones están ahí, pero no se activan. ¿Cómo los activamos? Practicando las virtudes. Hacemos un hábito y ese hábito me hace una virtud. Y si viene a activar en nosotros ese don. Son 7 dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, una vez se le pide a Dios paciencia. Uno tiene que hacer esas virtudes de paciencia. Más o menos 15 o 20 virtudes que uno haga, gana esa virtud especial, ese hábito, gana una virtud, la virtud de la paciencia, porque se empieza a hacer actos de paciencia, empieza, por ejemplo, uno por la mañana a madrugar, al principio le da muy duro, pero se madruga 3, 4, 5, 6, 7 veces y después ya se levanta porque gana la virtud. Así son los dones del Espíritu Santo, así los activamos porque nosotros ya los recibimos. Uno de los dones es el santo temor de Dios. ¿Qué es el santo temor de Dios? No quiere decir que uno le tenga miedo a Dios. No, eso no quiere decir, yo tengo miedo a Dios, tengo el santo temor de Dios. No, es miedo a perder a Dios, a ofenderlo, un deseo por hacer su voluntad. Es el miedo de perderlo. O sea, cuando usted tiene una persona que ama,
que ama, que conoce, entonces le da miedo perderla. Si usted le hace algo, lo puedo perder. Si yo lo engaño, lo puedo perder. Entonces lo mismo con Dios, ese miedo de perderlo, pero porque lo amo. Ese es un don del Espíritu Santo y es hermoso porque nos lleva a la santidad, nos lleva a no ofender a Dios, a hacer su voluntad. Ese miedo no es una persona que tenga santo temor de Dios, no se va a quedar ante la tentación parado, esperando que ya sabe uno que puede caer, entonces no se va a quedar parado ahí, sino que inmediatamente huye de esa tentación porque me da miedo perder a Dios, porque yo no lo quiero ofender, y si de pronto por alguna casualidad, por debilidad humana lo hice, de una buscar la confesión, porque sentir ese dolor de haberlo ofendido, sentir ese dolor de que lo voy a perder y que quizás por mi descuido no lo pueda volver a tener. Entonces ese es el santo temor de Dios y uno de los muy importantes que hay que pedir. A veces no hay que pedir carismas, cosas sobrenaturales, de los pequeños es que Dios hace cosas grandes. Entonces, uno es primero santo temor de Dios, el don de piedad. ¿Cuál es el don de piedad? Un amor filial a Dios, que me hace amar al Papa, a la iglesia, me hace amar esto. Yo estoy aquí por servir a Dios, yo estoy en esta comunidad por servir a Dios, porque el principal objeto y lo principal que me mueve es Dios. Y estoy acá porque Dios me utilizó estar en esta comunidad para servir a Dios. Entonces yo tengo que hacer actos de piedad. ¿Cómo hago esos actos de piedad? En la oración, empiezo a orar. A veces al principio va a ser muy difícil, pero me va a dar una piedad de hacerlo así, me da esa virtud de que yo quiera orar, que me sienta bien en la oración, que empiece a amar al prójimo, amar la iglesia, amar al Papa, amar a mi parroquia, a colaborar, amar a mi comunidad, porque yo estoy sirviendo a Dios a través de ella. Entonces me da la realidad, entonces me da un don de piedad, se activa cuando yo empiezo a hacer esas virtudes de oración. El don de ciencia, juzgamos rectamente las cosas de Dios, vemos la causa primero. ¿Cómo es? Por ejemplo, San Francisco de Asís tenía el don de piedad fuerte en él, pues tuvo muchos dones, muchos carismas, pero el don de piedad, veía a Dios en la naturaleza, veía la primero, miraba una flor, le daba gloria a Dios, miraba un animal, gloria a Dios, todo le daba gloria a Dios cuando miraba. Había muchos santos que miraban la naturaleza, miraban todo. ¿Cuánto veo yo la grandeza de Dios? Muchas personas miran, por ejemplo, San Francisco de Asís miraba una flor y le daba gloria a Dios. Una persona puede mirar y pasar derecho, ¿cierto? No verle la cualidad de esa flor, ¿ve? Otro puede decir qué bonita, pero San Francisco de Asís al ver esa flor le da gloria a Dios porque sabía que era su creación. Entonces da ese don de ciencia, un milagro. Muchas personas dicen, por ejemplo, se sanó a alguien, pueden decir, no, fue los médicos, fue todo ese tratamiento que le hicieron, aunque decían que era imposible, pero no sé qué, fue de buenas. No, otra persona ve a Dios primero, porque la causa primera es Dios, como nosotros misioneros, la causa primera es Dios, todas las bendiciones que nos vienen son por Dios. Si yo tengo mi vida en Dios, lo que me sucede es para la gloria de Dios, y tengo que saberlo entender, y si yo lo manejo en Él, yo le voy a dar la gloria a Dios, porque lo que me llegue, yo sé que es una bendición de Dios, porque si yo le entregué mi vida, cada paso que voy a dar, sé, y de ahora en adelante no voy a pensar qué va a ocurrir más adelante de mi vida, qué va a ser mi futuro. Si está en Dios, Dios sabrá. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta epidemia, en estas cosas, nos da a pensar, nosotros no nacimos para este mundo, nacimos para una gloria más grande que es el cielo. Y no debemos darnos temor que pase más adelante si estamos en las manos de Dios. Y si algún día voy a llegar a Él, esa va a ser su gloria y no vamos a sentir temor. Hacer su obra en este momento sin sentir miedo. Como decía, no tengan miedo a lo que mate el cuerpo. Tengan miedo al que mate el cuerpo, el alma también. Nuestra alma es de Dios. Entonces no sentir ese miedo más adelante de lo que va a pasar. Dios sabe, Dios obra, Dios sabrá qué va a hacer más adelante. Entonces el don de ciencia, San Francisco de Asís y muchos santos lo tuvieron. Y eso fue lo que los hizo santos, muchas cosas, el Espíritu Santo. Por el desconocimiento del Espíritu Santo, casi no hay tantos santos, porque el Espíritu Santo es el que hace esos santos. Decía un sacerdote que cuando canonizan un santo van buscando esa virtud heroica que tuvo. ¿Cuál fue la virtud heroica de ese santo? Que fue demasiado paciente pero extraordinariamente, que tuvo ese amor tan grande pero que echaban de ver las otras personas. El Espíritu Santo que hace santos. Lo decía el padre Carlos Espa, lo dicen muchos, el Espíritu Santo hace santos. A veces vemos la santidad muy lejos. No, la santidad está cuando usted la pide al cielo, empieza a practicar las virtudes y el Espíritu Santo es el que obra y el que hace santos. También el otro es el don de fortaleza. Cuando yo hago, por ejemplo,
empiezo a trabajar esa virtud. Por ejemplo, hago de pronto levantarme más temprano, si estoy de pronto enferma, esforzarme un poquito, entonces voy adquiriendo ese don de fortaleza. Ese, a pesar de que mi cuerpo a veces no me da, pero lo puedo hacer, empiezo a hacer ese don de fortaleza, me va dando esa virtud y se va activando tanto ese don. San Lorenzo era uno que tuvo ese don de fortaleza hasta el máximo. Él fue un santo que lo pusieron en una parrilla a quemarse. Y en el proceso de pues que lo estaban quemando, él hizo un chiste y dijo, me parece que me estoy asando de un lado, me pueden voltear para el otro, ya estoy como asado de un lado. Entonces tenía tanto el don de fortaleza que no les importaba morir. Muchos santos, San Ignacio de Antioquía, que lo iban a echar a los leones y él dijo, déjenme, que yo quiero morir. O sea, ese don de fortaleza. Los discípulos estaban encerrados por miedo, tenían mucho miedo, pero cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés que se derramó sobre cada uno de ellos quitaron el miedo. Mire que todos murieron mártires, a pesar que al principio, pero se reactivó tanto en ellos el don que a ellos no les importó nada morir por el Señor. Pedro, que negó 3 veces a Jesús, después murió crucificado y murió, como dijo, que volteaban la cruz porque no era digno de morir como Jesús. Todos discípulos decapitados y todo, pero que no sentían ese temor porque sabían por quién iban y porque ese don del Espíritu Santo y ese don de fortaleza estaba tan activados en ellos que el Señor daba esa disposición para hacer las cosas por su amor, porque sabían que se iban a encontrar con Él. Quinto es el don de consejo. Nos hace muy prudentes para obrar o no obrar en el momento indicado. Quiere decir obrar, no obrar, o sea, nos hace muy dispuestos para hacer eso. Por ejemplo, una persona le pide un consejo y no quiere decir que entonces yo no abro porque tengo ese don de consejo, entonces no, ¿cierto? Da el consejo en el momento adecuado, o si tengo que obrar o no. Nos lleva a elegir los mejores medios para el fin. Me lleva a discernir qué es bueno o qué es malo. Hay personas que pueden decir a usted, ve, usted me dijo lo que yo estaba esperando, yo siento que me sirvió mucho, es porque puede tener don de consejo, o sea, puede tener reactivado el don de consejo, porque como les digo, todos los 7 los recibimos en nuestro bautismo. De lo que trabajemos en ellos se activan y dan frutos. Es como cuando usted siembra un arbolito, que si usted lo abona bien, él empieza a dar frutos. Si son manzanas, da manzanas. Pero si usted no lo aporta, no le echa agua, quizás esos frutos van a ser como sequitos, como malos. Entonces ahí está, cuando empieza a trabajar las virtudes, la oración, todo eso se van reactivando. Entonces el don de consejo se recibe en el bautismo y se activa. Y muchas personas dicen, ve, usted me dio indicado, buscan una persona para que dé consejos, porque ese don lo tiene activado, lo tiene. Sexto, entendimiento. Profundizo las cosas de la fe. Claridad, luz que viene al entendimiento. Se admira por las cosas que vienen a la mente. Por ejemplo, el don de entendimiento. Hay personas que leen la palabra de Dios, hacen la lección divina y se sorprenden porque me vino esto al corazón, porque entendí esto, entiendo mucho y profundizo mucho lo de Dios y me admiro porque entiendo muchas cosas de Dios. Entonces ese don de entendimiento que se da también en esa práctica de esas virtudes, de leer la palabra de Dios, de profundizar en Dios, de profundizar en la oración. Sabiduría, caridad y amor, saborear las cosas de Dios, no por sentimiento, porque muchas veces el Señor a uno le da consuelos, pero algunas veces no le va a dar consuelos, y a veces usted se va a sentar en el Santísimo y se le va a hacer largo. Pero el don de sabiduría es saber que aunque no lo vea, que aunque no lo escuche, está ahí. Que aunque me cueste, yo soy feliz porque me costó, porque sé que lo estoy agradando a Dios y porque sé que está en el sagrario, así no lo sienta. El Señor a uno le da consuelos, pero a nosotros como misioneros a veces no. A veces hay un tiempo y otro tiempo que pasa la aridez. Entonces es estar firme en la aridez, en toda esa sequedad espiritual. Pero entonces sabiendo que el Señor está ahí, que un rosario me va a servir, que un rosario tiene ese poder, entonces voy a hacer la oración, aunque se me haga largo, aunque me dé sueño, lo voy a hacer. Y es el don de sabiduría, porque yo sé que la recompensa me viene de allá, aunque en este momento no la sienta. Cuando están esos dones hay frutos, como les decía, ¿cierto? Son 12 los frutos del Espíritu Santo. Uno es caridad, una persona. Entonces, ¿usted cómo nota que una persona tiene esos dones como activados con los frutos, cierto? Usted ve, ay, qué persona más caritativa, qué persona que se le ve que tienen gozo, porque otro es el gozo, es una persona que tiene ese gozo, no que se goza a las personas, sino que siente ese gozo en el corazón que transmite la paz en el corazón.
Paciencia, una persona demasiado paciente. Uno dice, ve, pero ¿qué tiene esta persona? Tiene esos dones, tiene esos frutos. Longanimidad, no perder la esperanza aunque no vean, o sea, aunque no vea las cosas, yo no pierdo la esperanza, aunque no vea lo que yo estoy pidiendo, sé que más adelante Dios me lo va a dar y eso me sostiene y eso me da, o sea, yo sé que si en este momento no se me dan las cosas más adelante o el Señor la obrará según su voluntad. Bondad, una persona esa que tiene la bondad, hacer el bien, que le nace, que es una persona que es muy bondadosa. Benignidad, práctica efectiva del bien, algo que nace del corazón, que es nato de esa persona. Mansedumbre, se refrena la ira, una persona que sabe controlar esas iras, que sabe refrenarse. Fidelidad, cumplir las obligaciones. Una persona fiel cumple las obligaciones en su estado. Por ejemplo, si es casada, es fiel a su matrimonio. Si es un sacerdote, es fiel a ese voto de celibato que hizo y fiel a su ministerio. Continencia, refrena incluso en lo ilícito. Una persona en lo ilícito, una persona que puede hacer algo, pero lo refrena por el bien de su alma, lo puede hacer. Por ejemplo, yo puedo salir, antojarme un helado, pero no lo voy a hacer. Y tener esa de no hacerlo porque quiero hacer una mortificación y lo puedo hacer. Entonces, esa continencia, aunque no es malo que me lo coma, pero si yo busco otro fin, entonces tengo la continencia. Castidad, refrena el hombre en lo ilícito. Sabemos que las personas que tienen el don de castidad, o sea, antes del matrimonio, se guarda esa castidad, se guarda esa pureza. Y no solo castidad en su cuerpo, sino en sus miradas, en su forma de vestir, porque eso también es castidad. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar a las demás personas con nuestro vestir. Que está la modestia, o sea, esa modestia que nosotros como misioneras, yo creo que nosotras tenemos que saber cómo vestirnos, que no debe ser una misionera de pronto con ropas indecentes, provocando a las demás personas. Nosotros tenemos que imitar a la Santísima Virgen María en muchos aspectos, en la forma de mirar, en la forma de hablar. La importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante. En Juan 16:7 decía, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. O sea, le decía a los discípulos, ¿qué pensarían los discípulos? No, pero si estamos con Jesús, ¿qué más queremos? Pero no, Jesús les decía, os conviene que me vaya para que llegue a ustedes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a obrar de formas extraordinarias en cada uno de nosotros. Entonces era importante nosotros que lo recibimos del bautismo, es reactivar esos dones, reactivar toda esa oración para que el Espíritu Santo obre, darle esa libertad, darle la libertad a la Santísima Virgen María para que haga en nuestras vidas lo que quiere hacer, ese proyecto que Dios tuvo en cada uno de nosotros, esa vocación. En San Juan 11:13, pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo está un llamado, está una petición a que lo llamemos porque dice que el Padre enviará. Entonces nosotros pedimos al Espíritu Santo para que obre. Los carismas son dones, los dones del Espíritu Santo son 7. Hay unos carismas que son dones sobrenaturales. Esos dones sobrenaturales no les llegan a todo el mundo, sino al que Dios tiene planeado para ese carisma. Y uno puede ser el don de lenguas, el don de sanación, el de profecía. Hay muchos carismas, dice la palabra de Dios que hay muchos carismas, pero es para el servicio de la iglesia. Y que si los tuviéramos, viviéramos como si no los tenemos, porque no nos pertenecen ni es por santidad que los tenemos. Es porque es un proyecto para Dios, porque es al servicio de la iglesia y de eso nos van a pedir cuentas, de ese carisma. Entonces, lo que debemos pedir más que todo es el don del amor. Si llega un carisma, algo sobrenatural, sabemos, no nos podemos llenar de pronto de orgullo, de decir que porque me lo merezco, porque esta persona no lo tiene, esta sí no. Porque Dios dispone a quién dárselo, sino a todo el mundo se los da, pero para el servicio de la iglesia, y no quiere decir que haya santidad, porque hay muchos brujos que tienen y no lo tienen por decir lo que es santo, sino porque de Dios recibieron y a veces lo utilizan para el bien o para el mal.
Entonces, en este tiempo de Pentecostés, en este tiempo que sabemos que el Espíritu Santo hace santos, la importancia que es en nuestras vidas, misioneros, a pedirlo que ore en nuestras vidas, que ore en nuestro ser, que la Santísima Virgen María interceda para que ese Espíritu Santo, para que esas virtudes se reactiven en nuestras vidas. Pongámonos en esa presencia y de ahora en adelante digámosle a ese Espíritu Santo que obre, que sea Él, que la gloria sea para Él, porque nosotros somos siervos inútiles, pero Él escogió a cada uno de nosotros para su obra y que esa obra es de Él y que la lleve a plenitud en nuestras vidas. Pongámonos bajo el manto de la Santísima Virgen María, ella que tan llena de virtudes, tan llena de gracias, tan llena del Espíritu Santo, nos acompañe, nos cubra con su precioso manto, que las personas vean en nosotros a esa Santísima Virgen María, que vean el amor, sobre todo pedir el don del amor, esa gracia del amor para hacer las cosas para su gloria y para la gloria de Dios. Nos ponemos en su presencia y le decimos a la Santísima Virgen María que nos bendiga en este día. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solas nunca nos dejes, ya que nos amas tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién como Dios?